Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor, o podemos mirar cómo pasan las cosas cómodamente sentados viendo televisión, y criticar también sentados cómodamente frente al televisor. Necesitamos comprometernos para hacer un mundo mejor, no solo criticar durante la sobremesa o en la mesa de un bar. Gracias por estar ahí. Raúl Fernando Zuleta nació en Antioquía, Medellín, Colombia, en 1983. Es caricaturista y artista plástico. Concibe sus caricaturas como un arma para cambiar el mundo. Gráficamente sencillas, contienen ideas claras y contundentes. Busca, son sus palabras, ayudar a generar un cambio de conciencia en este mundo en crisis. Zuleta es magíster en Historia del Arte y diplomado en Periodismo Cultural y Crítica de Arte, así como maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Medellín. Publica en diversos medios gráficos, no solo de su país, sino también, por ejemplo, en Perú, Turquía y Argentina. Ha recibido muchos premios a nivel internacional, entre ellos el prestigioso WordPress Cartoon de Sintra, Portugal. Estuvo recientemente en Rosario para presentar su muestra Arte Irónico para un Mundo en Crisis en la Sala Gambartes del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Oportunidad que aprovechamos para charlar extensamente con él, entrevista que van a ver ustedes inmediatamente después de los auspiciantes en el cuento de la buena pipa en pintura, con el deseo de siempre. ¿De aquel lado? Esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. 55 años de Fante. Tecnologías para la producción. Interfaz. Soluciones gráficas. Diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. CIR, Consultorios Integrados Rosario, Italia 424, quinto piso. Teléfonos 529-0000, 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Raúl, naciste, vos sos colombiano, ¿naciste en qué provincia y en qué ciudad? Nací en la provincia de Antioquia, la capital es Medellín, pues que ya más todos tienen referencia, y cerca de Medellín hay un pueblo que se llama Guarne. Allí fue donde crecí y actualmente vivo allá. Naciste en 1983. Cuando comenzaste este trabajo en el humor, ¿ya habías terminado la carrera en la Facultad de Bellas Artes? ¿Fue simultáneo? ¿Fue apareciendo? ¿Cómo fue? Bueno, la historia se remonta a chico. Más o menos a los 10 años yo ingresé a clases de arte en una casa de la cultura. Afortunadamente el profesor que tenía era Fernando Pica, que fuera de ser maestro en artes era el director de un evento de caricatura Cartoon Rendón que se hace en Colombia, que es el evento más importante. Este año se cumplen 22 años. Y digamos que paralelamente a esa formación en artes plásticas me empecé a seducir por la caricatura, y de allí paralelamente iba haciendo las dos cosas. Inicialmente lo de la caricatura era como un hobby,
O sea, mi rol era ser artista y empecé a estudiar la carrera de Artes Plásticas en la Universidad Nacional. Paralelamente iba enviando caricaturas a concursos y todo ello, hasta que finalmente pues la caricatura empezó a ganar terreno, empecé a ganar muchísimos premios y se convirtió realmente en algo importante. Ya cuando me vine a vivir en el 2012 a Buenos Aires, a principios del 2013 ganó el premio WordPress Cartoon en Sintra, en Portugal, que es el evento más importante de caricatura, y creo que este premio significó de que ese hobby que realmente lo concebía así, se volviera en algo importante y me abriera el mundo. Entonces de ahí paralelamente la caricatura me abrió muchísimas puertas más que el arte, y creo que por eso estoy nuevamente acá en Argentina. Vale destacar pues de que si bien soy reconocido más internacionalmente con la caricatura, el arte sigue siendo indispensable. O sea, paralelamente tengo un trabajo en artes plásticas, en pintura, también el asunto de la historia del arte, pues escribo artículos para diferentes periódicos y revistas. Y en cuanto a pintor, ¿hay una carrera paralela como pintor a la del humorista? Sí, exactamente. En el 2012 en Buenos Aires tuve una exposición Catabasis, que es una serie de pinturas abstractas. Digamos que ahorita la pintura quedó en una pausa, era también una necesidad de hacer una pausa como para revisar qué es lo que quería hacer con la pintura, y pues dadas las circunstancias aparecieron muchas oportunidades con lo de la caricatura. El año pasado tuve una retrospectiva en México, entonces quizás es entender los momentos. O sea, no he renunciado a la pintura, me hace mucha falta, este año ya hay unos proyectos de volver a iniciar con la pintura, pero es entender que hay circunstancias pues de momento que permiten de que desarrolles más un campo que el otro. Siempre me he movido así, hay años en que estoy más dedicado a la pintura y la caricatura una que otra ocasión, entonces digamos que esa es un poco la dinámica en que me muevo, a veces más dedicado a la pintura, más a la caricatura, más al texto de crítica de arte, pero siempre todo hace lo que formaría, digamos, a Raúl Zuleta. El Zuleta que hace humor y el Zuleta que hace pintura, ¿en qué se diferencian uno del otro? Son la misma persona, obviamente, pero el planteo es seguramente diferente, las herramientas son diferentes. ¿Cómo es? La pintura me responde cosas internas. Siempre he concebido de que la pintura es una respuesta a una forma de preguntarse internamente. Entonces, y la caricatura es evidenciar lo público, lo que pienso sobre las cosas. Entonces, la pintura para mí, incluso por eso el lenguaje abstracto, es para responder a un asunto interno, una necesidad interna de resolverme cosas. La caricatura es una forma de hacer público lo que pienso sobre las cosas. Entonces esa es la gran diferenciación, por eso siento que mi pintura es un carácter mucho más íntimo, y mientras que la caricatura es un asunto totalmente público. Entonces son dos medios que responden a dos inquietudes. Entonces por eso me siento cómodo en que con la caricatura enfrento muchas cosas públicas, muchas cosas que suceden en nuestro mundo, asuntos políticos, en fin, pero en cambio la pintura es un asunto existencial, es una preocupación más interna sobre la existencia del ser humano. El cuerpo es como el eje, aunque trabajo lo abstracto, el cuerpo humano es el eje porque es interrogarme sobre mi propia existencia. Esas son, digamos, las dos polaridades en que está lo de pintura y está lo de caricatura. ¿Sentís que el caricaturista es de alguna manera una especie de periodista? Algo que comentaba hoy con el director de acá del Centro Cultural es que el caricaturista ha venido por diferentes vías. Hay algunos que son periodistas, estudian periodismo y terminan haciendo caricatura, otros diseño gráfico y terminan haciendo caricatura, otros X carrera que no tiene que ver nada y terminan haciendo caricatura, y en mi caso vengo de las artes. Y justamente por el venir de las artes mi interés es que la caricatura se sienta y se difunda como arte. Antes de venirme para acá, para Argentina, tuve una exposición en Colombia donde las obras se vendieron, eran de caricatura y se vendieron al precio de que se venden mis obras de arte, porque yo no hago una diferenciación. Incluso uno de los artículos que escribí, Falsos Límites entre la caricatura y el arte, publicado en El Gran Otro, una revista de arte contemporáneo acá en Argentina, hacía esa salvedad de cómo la caricatura deviene del arte, pero paradójicamente se convirtió en un arte menor. Y los caricaturistas se creyeron el cuento de que la caricatura es menor que una pieza de dibujo o de pintura.
y mi interés es revertir ese proceso y difundir la caricatura al mismo nivel del arte. Por eso me interesa mucho que mi trabajo no solamente se difunda en los periódicos, que es como el espacio tradicional de la caricatura, sino empezar a exposiciones en galerías, en museos. Y justamente una de las últimas series que hice es sobre la historia del arte desde el humor gráfico, donde hago una satirización de diferentes obras imprescindibles de la historia, desde arte clásico, arte moderno y arte contemporáneo, y justamente estas piezas son llevadas a galerías como obras de arte. Entonces ese es mi interés de tener una perspectiva diferente sobre la caricatura. Ya hay algunos que les interesa más la caricatura desde el periodismo, entonces son unas caricaturas que solamente responden a los hechos del presente. A mí lo que me interesa es que mi caricatura trascienda, o sea, que siga vigente aun cuando se traten de temas puntuales. Hay un argentino que se llama Rep, firma como Rep, que hizo un libro y una muestra, creo que también, el libro Seguro, sobre la historia del arte tomada desde una visión humorística. Él también es humorista, ¿lo conoces? Sí, vi ese libro que era con base a la colección del Museo Nacional, si no estoy mal. Bueno, ¿de qué? No solamente el Museo Nacional, la historia del arte en general, no solamente la obra del Museo Nacional. ¿Pero lo conoces a Rep? Sí, he visto algunos trabajos de él. Recuerdo mucho, es una versión de una caricatura sobre la obra de León Ferrari. Y yo lo que hago es un poco eso, pero en mi caso hay una conciencia sobre crítica de arte. Entonces yo hago crítica de arte con el humor porque estoy poniendo presente muchas situaciones sobre el arte, el mercado del arte, las galerías, todo eso. Justamente ahorita estoy haciendo una serie puntualmente sobre la historia del arte colombiano. Pero es eso, o sea, no es simplemente hacer una satirización sobre alguna obra importante, sino de poner presente asuntos del arte. Entonces, lo que me interesa es hacer crítica de arte desde el humor gráfico. Por eso te decía, si no sentís que es una forma de periodismo, si vos estás haciendo crítica de arte desde el humor gráfico, en cuanto a eso, también debes sentir que estás haciendo crítica desde el humor de lo cotidiano. Cuando se produce un evento X en tu país o en cualquier parte del mundo que vos tomás como un factor desencadenante para hacer una caricatura, un hecho humorístico, de alguna forma estás convirtiendo eso en un hecho que tiene que ver con el periodismo también. Pero mi interés con los acontecimientos que suceden no es tanto de informar, y de ahí que mis caricaturas, por decir algo, en Colombia hay un asunto de corrupción, de algunos escándalos que han aparecido últimamente. Yo hago caricaturas concernientes a eso que sucede, pero la manera en que yo las hago no es puntualizar sobre el caso concreto y no utilizo localismos ni textos, sino que el problema es de corrupción de justicia. De eso hago la caricatura, entonces esa caricatura funciona tanto para ese momento en que está sucediendo algo, pero la caricatura sobrepasa ese acontecimiento y se vuelve trascendente. ¿Por qué? Porque la corrupción sigue existiendo tanto en Colombia como en todo el mundo. Entonces mi interés, y un poco de lo que difiero un poco de la línea de la mayoría de los caricaturistas, es que sus caricaturas responden pues muy directamente a lo que sucede, pero a medida que esa noticia pierde vigencia, sus caricaturas también pierden vigencia y dejan de funcionar. A mí lo que me interesa es basarme en esos acontecimientos que suceden, pero resolver la caricatura de una manera muy inteligente para que la caricatura sobreviva por fuera del acontecimiento. Nunca contienen texto. Mi intención es de que la imagen debe ser lo suficientemente fuerte, contundente para expresar la idea. Para mí el asunto del texto es el último recurso al cual me pegaría, y son muy escasas las caricaturas pues que he utilizado texto, sobre todo son caricaturas netamente para los periódicos. Otro asunto que me interesa del por qué no el texto es que mi caricatura circula más a nivel internacional. Entonces la idea es que mi caricatura no esté limitada por el lenguaje. Ha sido supremamente interesante recibir comentarios de mujeres de todas partes del mundo o de personas sobre una caricatura. Entonces ese es el limitante que muchos de los caricaturistas tienen, porque utilizan elementos muy locales, su lenguaje muy local, y son trabajos que no pasan de su país. Mi interés es todo lo contrario, de que la caricatura circula a nivel mundial, y por eso me interesa es que las problemáticas que utilizo sean globales. O sea, un asunto de la corrupción nos toca absolutamente a todos, la violencia, la guerra. Entonces mi interés es en eso, de que la caricatura no tenga limitantes de región o de país por el asunto del lenguaje, sino que la imagen se vuelve un asunto global. Y de ahí porque son unas caricaturas muy simples en la estructura, porque la idea es que el mensaje sea claro para cualquier cultura.
¿Y el caricaturista qué herramientas utiliza? ¿Y el pintor qué herramientas utiliza? Bueno, la ventaja es que justamente mi formación en arte pues me permite conocer y manejar muchas técnicas. Inicialmente las caricaturas las trabajo con tinta china, con la plumilla, digamos un poco a la antigua. Muchas son coloreadas con acuarelas, acrílicos. Justamente el año pasado apenas empecé a explorar la parte digital. Entonces muchas de las caricaturas que tenemos aquí en la muestra están realizadas primero hago lo original en plumilla, así con las tramas, escaneo, y ya el color lo estoy haciendo por Photoshop. Solamente son una que otra caricatura las que hago así, sobre todo para los periódicos, pero todavía no renuncio a la parte analógica, digamos, del asunto. Muchas de las caricaturas son también pintadas porque lo que me interesa es que la caricatura sea una pieza artística. Entonces no siempre que sea todo digital, porque me interesa que mis caricaturas completamente originales pues en su técnica también se vendan como obras. De cualquier manera que sean digitales, ¿le quita la categoría de obra de arte? No necesariamente, porque en el arte contemporáneo hay un asunto con la reproducción de la obra de arte, que es uno de los puntos álgidos del arte contemporáneo, pero cuando Walter Benjamin, un teórico, habla acerca de la pérdida de la obra de arte, pues cuando se reproduce, pero el caso de Andy Warhol pone de presente de que no importa el original, sino la contundencia de la imagen. Ya el asunto de reproducir técnicamente un dibujo, pues sus efectos no son tanto en la fuerza del discurso de la obra, sino más un asunto de coleccionista. O sea, ya es un asunto de mercado del arte, lo que incide la cantidad de impresiones. O sea, una reproducción de una caricatura que sea solamente 5 copias, pues eso incide en un precio a comparación cuando se saca 100 ejemplares. Entonces es más un asunto de mercado del arte que pérdida de fuerza de un dibujo o de una imagen. Me contestaste qué herramienta usa el humorista, pero no me dijiste qué herramientas usa el pintor. Pero antes de eso no me quiero olvidar de preguntarte acerca de una entrevista que te hicieron. Vos comentabas ahí algo que se contradice con lo que estás diciendo ahora estás hablando reiteradamente, mencionaste la palabra periódicos, que es el lugar donde se ven tus trabajos. En esta nota que no tiene muchos años, me parece que era del 2012, si no me equivoco, vos decías que lamentablemente estabas todavía circunscripto a la difusión de tus trabajos humorísticos a través de las revistas, que no tenías suerte con los periódicos en ese momento. ¿Ahora ha cambiado? Sí, afortunadamente este año por primera vez empiezo a publicar en Colombia. Hace muy poco, hace 2 meses, estoy publicando para El Colombiano, que es uno de los principales periódicos en la provincia de Antioquia, en El Espectador, que es uno de los principales del país. Entonces solamente este año tuve la apertura de empezar a generar caricatura de opinión en prensa. ¿Con una obligación cotidiana, diaria, semanal, mensual? No, apenas se está empezando a hacer una colaboración muy variada, o sea, ilustrando algunos artículos, o sea, muy ocasional. Apenas estoy ingresando porque son periódicos que ya tienen un grupo de caricaturistas, entonces estamos en ese proceso, o sea, como ir consolidando de poder hacer una publicación cada vez más seguido. Pero repito, esa es una de las posibilidades de la caricatura. O sea, el hecho de que ya haya ingresado a un periódico y haya tenido esa oportunidad, no me exime de seguir buscando esas otras alternativas de difusión que me interesan. Lo de las páginas web es un asunto que me interesa bastante, que la caricatura se difunda. Claro. Lo que traes al Centro Cultural Roberto Fontana Rosa no son originales. No, son todas impresiones, muchas de ellas están en diferentes colecciones a nivel mundial. Por ejemplo, la caricatura de Eva, que fue la del WordPress, hace parte de la colección del WordPress. Muchas de ellas también son digitales, es decir, que no hay un original como tal. Entonces es muy variado la muestra. O sea, hay algunas obras de ahí que las tengo, los originales, pero lo importante de esa muestra es que es más un asunto de retrospectiva y permite un recorrido por mi trabajo. Caricaturas desde muy chico, puede ser del 2002 hasta caricaturas de este mismo año. Bueno, vamos al pintor. Bueno, en el caso de la pintura es un lenguaje totalmente abstracto. Me interesa la estructura del cuadro. Incluso mi tesis de maestría era pintura contemporánea, estrategias y derivas. Entonces, mientras que muchos pintores se interesan por la imagen del cuadro, es decir, pensar en el Renacimiento de que el cuadro era una ventana,
Mientras que muchos se deleitan de qué se ve a través de la ventana, a mí me interesa de qué está hecha la ventana. Entonces mi técnica es desbaratar cuadros. El asunto de los marcos me interesa mucho porque el marco era un asunto ornamental que estaba en la pintura pero nunca se incluía en los catálogos, y los marcos hacen parte de mi obra. O sea, con un marco está cortado, atraviesa la tela. Utilizo cantidades de materiales, óleos, acrílicos, resinas, esmaltes, pero lo que me interesa es poner en evidencia de que está hecha la pintura. Entonces en mi exposición los cuadros aparecen dañados, por ejemplo, entre comillas. O sea, se ve que es una tela, se ve que es un marco, se ve que es madera. Entonces eso es lo que me interesa en la pintura, mostrar de qué está hecha. Entonces por eso mi lenguaje es más abstracto. Mi trabajo tiene mucha reflexión sobre el arte barroco colonial. Entonces hay un aura religiosa, pero no en el sentido de evocar un discurso religioso, sino más el área místico que tiene toda producción sagrada. Entonces utilizo mucho los dorados, los negros, los rojos, que es un aire muy del barroco. Ese es un poco como el lenguaje o las características de mi obra plástica. Vuelvo y repito, o sea, me interesa en la pintura es la estructura de cómo están hechas las cosas. Dijiste que viviste una temporada en Buenos Aires no hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue exactamente y qué te llevó a intentar esta estadía en Buenos Aires? Bueno, por muchas circunstancias de la vida, pues como que hubo un momento de ruptura, decidí dejar todo en Colombia, me vine para Buenos Aires a mitad del 2012. Allí empecé como a buscar posibilidades tanto para la caricatura como para el arte. En noviembre de ese año se hizo una exposición Catabasis, que era una serie de pinturas que traía de Colombia de arte abstracto. Las completé aquí con una producción en Argentina. Fue muy interesante pues esta muestra. Paralelamente también iba haciendo caricatura para el suplemento Catrasca, que es un suplemento de humor que aparece entre todos los diarios en Argentina, y empecé a hacer muchas cosas. Por diferentes razones, pues económicamente se colocó complicada la situación. Regresé a Colombia a mitad del 2013, retomé mi vida, pero sentía que había quedado puertas abiertas y que era necesario regresar. Ya se dieron pues las circunstancias de volver. Con el Gran Norte, que es una revista de arte contemporáneo, se está organizando algunas muestras, como volver incluso a mostrar esta serie de pintura. Y bueno, ya con el Centro Cultural también se dio esa oportunidad. La experiencia con Buenos Aires fue muy interesante, tanto personalmente como profesionalmente. Me permitió generar una apertura con mi trabajo, una reflexión mucho más consciente de qué quería hacer con el arte y con la caricatura, y sobre todo era como asumir de que tanto la pintura como la caricatura eran posibilidades que hay que potenciarlas al mismo nivel. Creo que eso me quedó completamente claro y es lo que intento hacer hoy en día. ¿Cómo está el mercado en Colombia? Bueno, realmente en Colombia el mercado del arte no es tan fuerte. Solamente en Bogotá hay una feria internacional de arte donde el mercado se mueve bastante, pero como en toda parte el acceso de los artistas jóvenes a este tipo de mercado es complicado y hay unos filtros. Entonces es interesante la movida en Colombia, pero aún falta bastante. ¿A quién admiras en humor y en arte? Bueno, en humor indudablemente a Ángel Bóliga, lo conocí muy joven, su trabajo. Justamente el humor de él me influenció bastante porque sigo un poco esa línea de hacer un humor gráfico que más que reír hace reflexionar, y soy más por esa línea. De ahí también porque mi caricatura nunca tuvo la necesidad de texto. Entonces es un caricaturista que admiro bastante por la concepción que tiene del humor, por su trabajo y por la trascendencia mismo de su obra a nivel mundial. Creo que es un referente pues que me permite como retarme también a mí mismo de llegar a ese nivel. En el caso de la pintura, un artista que me influenció bastante fue Anthony Tapies, porque él asumió la pintura como un asunto de resolver su existencia. Entonces creo que es uno de los artistas más honestos, porque es un artista que nunca buscó ser famoso, sino que su pintura respondiera a su necesidad personal. Y su obra tiene esa característica. Él está muy influenciado por el budismo zen, por toda la filosofía metafísica, y creo que el arte es para eso, para resolver la existencia de cada uno, más independiente si hay una aceptación del mercado, si hay una aceptación de un público. La pintura siempre tiene que responder primero a vos, antes que a nadie.
¿Sabes qué? Vamos a ir a tu sala para que podamos seguir hablando directamente sobre tu obra, nos explicas un poco más viendo ya tu obra y después regresamos acá y terminamos la nota en todo caso. ¿Te parece bien? Sí, genial, vamos a ver las muestras. Como les decía anteriormente, el objetivo no es tanto hacer reír, sino hacer pensar. Quizás a veces la estrategia pasa por un momento de sonrisa para llegar a la reflexión, o como bien hacía la analogía con este fotógrafo, a veces las cosas son tan horribles, lo que sucede un poco con este mundo, que hay que mostrarlas directamente y sin filtro. Entonces muchas de mis caricaturas son muy directas, no hacen reír en absoluto, sino que te cuestionan y te dejan aburrido de ver el panorama en que estamos. ¿Y cómo lo hiciste a nivel trabajo? ¿Qué usaste acá? ¿La computadora? ¿Usaste, como dijiste antes, tinta china, acuarela o diste color con Photoshop? No, esta es una caricatura original en acrílico y ya repaso la línea con tinta china pues y la plumilla. Como han visto un poco en la muestra, pues a veces se colorea todo porque, digamos, en este caso el chiste lo completan todos los elementos y por eso todo tiene color. En algunos casos el color solamente lo tienen ciertos elementos. Cuando decís original, ¿qué es originalmente? Quiere decir, porque habíamos dicho antes que no son originales los que tenés acá. Y el de Superman, que sí, más que una sonrisa, provoca una risa, ¿no? Sí, este de Superman surgió justamente por un concurso en Italia donde el tema era Superman y dibujando me hacía la pregunta, bueno, ¿y Superman a quién puede salvar que no haya salvado? Y así surgió la idea de que hay un acontecimiento muy histórico que podría cambiar totalmente si sucediera esto. Entonces ahí surgió la inquietud de qué hubiera pasado si Superman salvaba a Jesús. Hasta él mismo no se lo esperaba y de ahí esa cara de él. Y es una caricatura que tiene un carácter muy divertido, pues no nos pone a reflexionar tanto sobre algo en particular de la sociedad, pero más bien es como esa contraposición entre los dos héroes históricos, o sea, de que Jesús salvó al mundo con todo este pues de asunto religioso pues del catolicismo, y contemporáneamente tenemos otros héroes que salvaban al mundo, y el caso ese es Superman. Entonces aquí es un héroe que salva a otro. Y acá Superman lo pusiste, acá lo llamamos trapitos. ¿Hay trapitos también en Colombia? Por supuesto, en todas partes del mundo. Este fue para un evento en España. Acá tiene poca competencia el trapito porque no todo el mundo puede volar. Así es. Este nació para un concurso en España que era sobre nuevos empleos, nuevas formas de trabajo a raíz de la crisis en Europa. Y entonces la crisis afecta a todo el mundo, que cada uno nos tenemos que reinventar en qué otra forma de hacer dinero. Superman se inventó esto. Claro, y esa es algo que sucede en toda ciudad, que hay gente que le toca limpiar los parabrisas de los coches como otra forma de sustento. Acá tenés algo que apela a la difundida, discutida novela 50 sombras de Grey, también discutida como película. Claro, bueno, este trabajo parte pues del auge que tuvo este libro, pero es un libro que tiene un doble sentido porque pues por un lado está el asunto sexual, pero por otro lado esta estrategia de maltrato a la mujer está como en un límite de que puede ser placer, pero también puede ser ofensivo. Y eso trata un poco esa caricatura como de mostrar esa otra versión de lo que significa la violencia hoy en día contra la mujer. Y acá tenemos uno que muestra la corrupción en otro nivel, Raúl. Acá el corrupto es Noé. Bueno, esta caricatura surgió el año pasado para diferentes concursos que justamente coincidieron con el tema de corrupción, y me hacía la pregunta, ¿qué parte de la historia de la humanidad cambiaría donde hubiera un acto de corrupción? Y eso me llevó a pensar en diferentes casos pues de la historia, y bueno, como es un poco consecuente con mi trabajo que siempre remito a historias bíblicas, porque no me interesa estas historias porque haga una crítica de la religión. Entonces son historias que todo el mundo conoce y todo el mundo conoce una sola versión, sabe qué pasó. Entonces cuando la gente sabe qué es lo que pasó y cambias un elemento que cambia la historia, se activan nuevos significados. Y esta caricatura pues evidencia realmente el daño que causa la corrupción, y en este caso pues si fuera efectiva esta caricatura no existieran animales hoy en día. Bueno, esta caricatura surgió con el tema de tecnología. Como bien dije algunas veces, pues me gusta señalar como las dos posibilidades de la tecnología. Por ejemplo, aquí tenemos
una de las ventajas de cómo en un elemento tan pequeño se puede guardar tanta información, y en este caso remiten como a dos temporalidades históricas del escribir o del guardar información. Antiguamente en Mesopotamia, que es donde aparece la escritura, que inicialmente era sobre tablas de arcilla o tablas de piedra que eran tallados, y hoy en día contamos con este pendrive donde guardamos la información. Entonces es contraponer el pasado y el presente, y cómo un elemento del presente se inserta en el pasado y genera como una nueva visión de cómo somos actualmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las dos caras: lo positivo, que es la tecnología, de cómo nos facilita las cosas, cómo nos permite acceder mucho más información, y la parte negativa de la tecnología, como la caricatura de allá, que genera una sociedad más impersonal, donde la tecnología roba un poco esa condición humana. Hay una acá también muy aguda. Esta, Raúl. Bueno, esa caricatura surgió para varios concursos con el tema de justicia. Fue una caricatura que tuvo gran éxito, incluso estuvo en la portada de la revista Fenamisa en Turquía, y muestra justamente lo que sucede en muchos de nuestros países, donde uno siente que la justicia realmente no es justa, porque están más los intereses del juez, y los jueces son los que realmente manejan los veredictos, no de acuerdo a lo que dice la ley, sino a los intereses que tienen con relación a los condenados. Entonces demuestra que realmente estamos en un mundo que la justicia es manipulada, que la justicia no es ciega como creíamos, sino que es completamente manipulada. La corrupción surgió varias veces en nuestra charla como protagonista de la entrevista, Raúl. ¿Qué pasaría? Porque siempre le echamos la culpa a los gobernantes, le echamos la culpa a los jueces. La corrupción está en otras partes. Cuando nos olvidamos que el que da una coima también es un corrupto, tanto como el que la pide o la recibe. ¿No cambiaría, vos decías, un mundo mejor? ¿No cambiaría el mundo un poquito si en lugar de pedir sistemáticamente que el cambio venga de arriba para abajo, si fuera de abajo para arriba? Así es, muchas de las caricaturas tratan cosas simples. Por ejemplo, me remito a una caricatura que es la señora dándole de comer letras de un libro. Entonces son cosas simples de cómo se puede cambiar el mundo, y en este caso es la educación a través de la lectura. Entonces obviamente muchas de mis caricaturas no hacen una crítica del sistema como se podría pensar, sino que también muestra cosas simples de la cotidianidad que pueden generar cambios. Entonces, claro, o sea, no podemos echarle la culpa de todo, que todo es de arriba, sino que también el cambio viene de abajo. Y justamente creo que eso es lo que pretendo con mi caricatura, porque no me interesa que el presidente de ningún país vea mi trabajo, sino que la gente común vea mi trabajo y sienta que pueden hacer un cambio. En la Sala Gambarte, donde estás exponiendo del Fontana Rosa, también está exhibida esa obra que tanta satisfacción te ha dado, de la mujer liberándose, Dios y Adán atados al árbol, al manzano. Suponiendo que ocurra un hecho, primero, supongamos que son todos originales. Estos son todos originales. Partimos de esa suposición y partimos de la suposición de que ocurre un hecho catastrófico en la ciudad. Hay un terremoto, hay un incendio y tenés tiempo solamente para salvar uno de estos trabajos. Creo que no hay duda de cuál salvaría. Sí, es una caricatura que, no solo por el asunto personal, creo que es una caricatura que realmente hace un aporte a la humanidad. Es una caricatura que no va a dejar de poner a la gente a pensar y a reflexionar. Creo que es una caricatura, insisto, que hizo un gran aporte al mundo, y creo que por eso vale la pena salvarla. De la que decís además que muchas mujeres te siguen hablando todavía, ¿no? Sí, o sea, es una caricatura que sigue vigente, la encuentro en muchas páginas web donde se sigue compartiendo, y es interesante ver los comentarios de mujeres que sienten que se identifican y sienten que si eso cambiara, la historia hubiera cambiado totalmente. Vamos a completar la entrevista, Raúl, con algunas otras preguntas. Me gustaría, por ejemplo, preguntarte si alguien que no conoce tu trabajo y te llama por teléfono y no tenés la posibilidad de que vaya a internet ni que conozca tu obra a través de una revista ni nada por el estilo, y te pregunta qué es lo que haces,
¿Cómo le contás lo que haces? Es sin ver la obra. ¿Cómo se la contás? ¿Por teléfono o como sea? Bueno, la característica principal de mi trabajo en caricatura, que es lo que nos concierne acá, es una imagen sin texto que crea una analogía entre dos cosas dispares, pero que al unirse crea un sentido. Una de las estrategias que más utilizo es utilizar cosas del pasado, contrastarlas con algo del presente, y ahí surge lo que es el chiste, se puede decir, o la idea. Entonces, mi trabajo es eso, crear contrastes entre dos contextos diferentes y crear sentido. Ese sentido a veces es una analogía de las formas, de las funciones, es decir, un balón es redondo, la Tierra también es redonda. Entonces, si hago esos cambios es donde aparece la idea. Entonces, para que alguien conozca mi trabajo, es pensar en eso, que yo juego con el sentido de las imágenes para crear otro sentido. Eso es un poco lo que ha hecho la literatura, de que juega con las palabras para crear un sentido que está más allá de lo que significan las palabras. ¿Y esto te sale fácilmente, con naturalidad? ¿Tenés que pensar mucho? ¿Es una noche de insomnio? ¿Son 3 días de mesarte los cabellos y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, la mayoría de mis trabajos surgen para concursos internacionales. Cada concurso tiene un tema. Entonces, por decir algo, la corrupción. Entonces yo empiezo en una libreta que tengo a rayar asuntos relacionados con la corrupción. Y siempre cuando empiezo a encontrar, me hago la pregunta de qué puede pasar. Entonces, tomando una escena bíblica, por ejemplo, lo del arca de Noé, yo, bueno, la corrupción, ¿cómo puede cambiar esta escena que todos conocemos? Entonces, al hacerme esas preguntas, empieza a generar ideas de qué puede suceder. Entonces, la parte creativa realmente me surge muy fácil. O sea, empiezo a dibujar y me surgen cantidades de ideas. Pero otra condición que yo tengo es que pues empiezo a trabajar un tema y aparecen ideas muy rápidamente. Pero a diferencia de muchos caricaturistas que se quedan con esas primeras ideas, que son las ideas más obvias, las que a todo el mundo se le ocurrirían, yo sigo como pescando. Sigo trabajando. ¿Eso es una saga del tema? Algo así. Se puede decir una exposición de 10 horas sobre ese tema y ya elijo la mejor. O sea, entonces repito, no me quedo como con las primeras ideas, sino que sigo socavando hasta que a veces aparecen unas buenas ideas que esta sí justifica dibujarla. El momento de creación es muy fácil, diría yo, pero la parte complicada para mí, o la que le dedico más trabajo y me cuesta más trabajo, es la composición. Porque es también potenciar la caricatura. La idea puede estar muy buena, pero si yo genero una composición donde el elemento fuerte no resulta ser tan fuerte, la caricatura pierde fuerza. Y por eso mis caricaturas visualmente son muy diversas. Algunas están coloreadas totalmente, otras solo son a blanco y negro y un elemento coloreado. Es por eso, porque me le dedico tiempo a pensar compositivamente cómo funciona más, cómo potencio más esa idea que quiero hacer. Entonces cada caricatura se vuelve un reto diferente de cómo configurar no solamente la escena, sino también tomar la decisión de qué voy a colorear para que la idea sea lo suficientemente fuerte, y eso me lleva a que no hay necesidad de texto. Voy a parangonar un poco tu manera de hacer humor tomando un hecho real, haciendo un trabajo sobre eso, o una docena, una saga como decíamos, con algo que leí recientemente sobre la obra de Sebastião Salgado, el fotógrafo brasileño que en este momento está tomando un nivel de popularidad muy grande, mucho más que la que tenía, a raíz de que Wim Wenders hizo una película sobre él, y se estrenó con mucho éxito en todo sentido, premios y demás en Cannes el año pasado. Salgado hace más de 40 años que anda por los 5 continentes, anda por todo el planeta mostrando la miseria humana. Lo hace de una manera crítica, pero bella. La fotografía es en blanco y negro, muestra gente muriéndose, muestra gente muerta, muestra una pala mecánica enterrando una cantidad enorme de muertos, y la crítica es desde gente como Susan Sontag, obviamente antes de que muriera, gente del New York Times en los años 2000, le decían que él lucraba con la miseria humana. Parangonando esto, en algún sentido, el hecho de que vos tomes una cosa terrible como la corrupción, de todos modos yo me quedo con el hecho de que, como quiera que sea, Salgado lo muestra, por lo que sea, lo muestra y lo demuestra, lo pone en evidencia, ¿no?
Parangonando un poco esto, lo que vos tomás como referencia para hacer humor, la corrupción, que es un hecho terrible, una lacra, un cáncer, ¿no le quita seriedad al hecho? Descuento tu respuesta, pero bueno, quiero tu respuesta. No, justamente el objetivo de la caricatura es poner en evidencia ese tipo de cosas. O sea, el parangón está bien hecho, entonces. Claro. Lo mismo que Salgado con la foto en blanco y negro mostrando a gente muerta o muriéndose de hambre. Sí, y justamente a veces soy muy contundente y muy directo para mostrar ese tipo de cosas porque, vuelvo y repito, mi humor toma una línea de que más que procurar hacer reír, es hacer reflexión. A veces el gancho o ese asunto irónico que te roba una sonrisa inicialmente es quizás una estrategia propia de la caricatura, pero me interesa más el asunto reflexivo. Y muchas de mis caricaturas pueden en cierto sentido ser muy crudas, muy directas, porque realmente eso es lo que pretendo hacer. Más que la gente se ponga a reír, me interesa es que tengan un silencio interno de pensar, oye, nos está diciendo realmente la verdad, eso sucede. Entonces eso me interesa bastante, o sea, que sea un reflejo, pero no que quede en una crítica impersonal, sino que más bien sea una crítica sobre el hecho, pero que invita a la gente a reflexionar. Esa es un poco la estrategia que me interesa en mi trabajo. ¿Sos un tipo que tiene buen humor? Sí, claro. Soy bastante con un sentido del humor, pero a diferencia de muchos caricaturistas, no soy de contar chistes. No, absolutamente no me sé ninguno. Mi humor reside más... Tu humor no es verbal, sino gráfico. No, sí es verbal, pero es con comentarios. Tenemos una conversación y siempre aparece un comentario que es un poco con la dinámica que hago en mi trabajo de hacer relaciones o analogías entre cosas. Definitivamente el humor es una forma de ver la vida, pero no en el sentido de hacer reír, sino de aprender a ver las cosas diferentes. Soy el gran admirador de Julio Cortázar, me encanta la literatura de él y de lo que nos enseñó es a ver las cosas de otra manera, de pensar que una mesa es más que una mesa. Y mi humor es justamente aprender a ver que las cosas son más que ellas mismas, que pueden ser, o sea, lo que les decía inicialmente, que me hago la pregunta ¿qué puede pasar? Y en mi vida, no solamente cuando estoy dibujando, en todo momento estoy preguntando qué puede pasar, o sea, qué puede suceder de extraordinario con cosas simples. Con esa visión crítica que tenés para hacer tu trabajo de humor, ¿cómo sentís que está el mundo? ¿Tenés una visión positiva o lo contrario? Bueno, mi caricatura pone en evidencia ambas caras y un poco de eso lo señalo con las caricaturas que hago sobre tecnología, por ejemplo. Estoy señalando las dos caras, o sea, la parte positiva que implica la tecnología, de que podemos acceder a mucha información, de que podemos tener amistades en la otra mitad del mundo y hablar por teléfono, todas esas cosas interesantes de la tecnología las señalo. Entonces muestro las dos caras. Entonces, en el caso de esta tecnología muestro todas esas posibilidades, todas esas ventajas que nos brinda la tecnología, pero también estoy mostrando esa otra faceta de que nos ha creado una sociedad más impersonal, donde ya no compartimos con el otro cara a cara, sino que estamos más determinados por una máquina, o que la gente estamos conversando acá y están más pegados del celular. Entonces, siempre me interesa es mostrar eso, o sea, las dos caras de las cosas. Entonces, mi caricatura no tiende ni a ser muy pesimista ni a ser optimista, sino mostrar tal cual las caras que pueden tener las cosas. Eso es tu caricatura. ¿Y vos? Igualmente. ¿Sí? Igualmente soy muy sentado en el presente y soy muy directo para decir las cosas, lo que pienso, y soy muy crítico de ello. Entonces, incluso soy muy imparcial. No me gusta que me sientan identificado con ninguna corriente. Entonces creo que eso me permite opinar hacia ambos lados. ¿Qué te pone bien y qué te pone mal, Zuleta? Me pone bien que alguien tenga ideas interesantes, que alguien tenga cosas que aportarle al mundo, cosas que darle a los demás. Algo que me pone mal es la injusticia, en cualquier sentido, o sea, en un sentido personal, social. Eso me saca de quicio y lo que intento es mostrar un poco de esa injusticia que sucede en muchos ámbitos. Si te pido que hagas una breve autobiografía para nosotros, para nuestro programa, ¿qué dice Raúl Zuleta de Raúl Zuleta? Bueno, es un joven que nació en una familia tradicional del Fique, que es una tradición de mi familia. Allí crecí,
El arte entró a mi vida muy rápidamente. Desde los 10 años empecé a estudiar y desde los 10 años supe que eso era lo que quería hacer con el resto de mi vida y no me veo haciendo otra cosa diferente al arte. Soy muy terco en el sentido de que tengo muy claro lo que quiero, y a los 15 años encontré alguna frase, no recuerdo el filósofo, que decía: ni las felicitaciones ni las amenazas distraen al hombre que sabe lo que quiere. Y para mí esa frase ha sido la ruta con la cual he caminado mi vida. Estoy confiado y no pierdo la fe absoluta en que algún momento mi carrera y todos estos esfuerzos se van a reventar en el sentido de que voy a lograr esas metas que deseo y voy a poder vivir de eso, voy a poder viajar, y es un poco lo que yo estoy haciendo. Así que esa biografía es de un chico que creció soñando con ser artista. De alguna manera ya lo ha logrado, pero aún hay muchas metas que quiero lograr. Y sobre todo una condición que tiene el arte es que tu obra es de alguna manera lo que va a quedar en este mundo. Y más que el asunto de pasar a la historia es pensar de que mi vida no fue en vano y que generé un aporte, en este caso desde el arte, a intentar dejar un mundo mejor. Indicaría que debes tener algunos buenos amigos y una buena cantidad de gente que no te quiere. El hecho de tener enemigos significa que estás haciendo bien las cosas. Y eso es interesante porque creo que me reta más a seguir confiado de que estoy haciendo bien las cosas. Sí, con ese criterio que vos tenés de hacer un mundo mejor, porque también podés ser un tipo mal llevado y mucha gente te puede odiar, porque hay gente que trata de conquistar por la simpatía y hay gente que lo hace por lo opuesto, que hace daño por el gusto de hacer daño. Claro, incluso soy muy crítico de utilizar la caricatura para burlarse del otro. Mi caricatura puede afrontar temas muy delicados como asuntos de las culturas árabes o el asunto de la religión católica o cualquier otro tipo de asuntos. Siempre lo trabajo como una ética y sé hasta qué punto mi trabajo debe llegar, o sea, ¿dónde no hacer la burla? ¿Dónde no caer en la burla? Exacto, o sea, puedo opinar absolutamente cualquier tema y eso hago, pero la burla para mí es pensar de que yo soy superior al otro, y en eso soy totalmente crítico, porque la caricatura, el objetivo no es burlarse, es hacer reír y poner a pensar al otro, y yo creo que mi interés es que mi trabajo sea tan bueno que ponga a reflexionar a quien es mi enemigo. Entonces no me interesa burlarme, critico mucho eso de muchos caricaturistas que a veces utilizan asuntos incluso morbosos para burlarse del otro, y creo que eso no aporta nada. ¿Qué edad tenés actualmente? 32 años acabo de cumplir hace poco. O sea, la muerte es una cosa muy lejana, pero de la única certeza que tenemos después de haber nacido es que algún día nos morimos. ¿La muerte te preocupa? ¿Pensás en eso alguna vez? El tema de la muerte me empezó a inquietar a los 15 años, de ahí conocí mucho el budismo y mi proceso en artes plásticas fue resolverme esa pregunta. Inicialmente fue un proceso que me pregunté por la muerte en un sentido corporal, entonces hice muchos trabajos con el cuerpo. Luego la muerte metafísica me interesó mucho, todo el asunto precolombino de los indígenas. Luego encontré la religión, que había un asunto también con el cuerpo realmente, y el budismo remarcó esa visión mía sobre la muerte. Entonces no es un asunto que me preocupa en el sentido de que teme morir. Lo único que me da miedo es morir pronto y no poder dejar muchas más cosas al mundo, o sea, no poder aportar un poco desde mi arte. Ese es el temor. Pero yo pienso, o lo que sueño realmente, es ser consciente cuándo voy a morir, porque es el misterio que ha movido al mundo durante siglos. Las pirámides se construyeron para tratar de resolver qué era la muerte, y me encantaría morir con la conciencia absoluta de que estoy muriendo ojalá no sea pues por ningún atentado ni porque otra persona desee hacerlo, sino que en mi plena vejez sea consciente de vivir esa experiencia, y creo que yo moriría feliz de que estoy a punto de descubrir el secreto que ha movido el mundo durante su historia. Claro, porque tanto si sos creyente como si sos ateo, el misterio de la muerte precisamente es un gran misterio. No sabemos qué hay porque nadie volvió para contarlo. ¿Y qué pasa si estás atento y te estás muriendo y cuando te morís resulta que no había nada? Nunca habrás sabido la respuesta a ese gran misterio. Bueno, el saber que no hay nada es resolver también el misterio. Sí, pero no te enteraste.
Bueno, te moriste sin saberlo. Vos estás atento, te pasás al otro lado y no hay nada del otro lado. Jamás lo habrás resuelto. Bueno, no me importa tanto, porque entonces, salvando un poco esa pregunta, creo en la reencarnación. En el budismo se habla de la reencarnación, pero no en el sentido de que yo, con mi conciencia de yo, vuelvo a reencarnar, sino más bien la energía, e incluso siento algunos asuntos de mis posibles reencarnaciones anteriores y por qué me interesan ciertos temas. Pero ojalá que no suceda eso de no saber realmente qué pasó con más allá, sino que interesante haber conocido un poco sobre ese misterio. Ya que estamos un poco necrofílicos, ¿y cómo quisieras ser recordado? ¿Como un buen tipo, un buen artista? Ambas. Creo que... No, tenés que elegir. Bueno, diría que el arte, porque el asunto de cómo soy yo es una experiencia que solamente tuvieron quienes me conocieron en vida, compartieron asuntos personales conmigo, pero el asunto de mi trabajo tiene una apertura mayor que puede llegar a un público mayor, a muchas generaciones, así que bueno, elegiría más bien el arte. Ser recordado como buen artista. Sí, más que buen artista, que mi trabajo sea considerado como un buen trabajo. ¿Y qué es el arte? El arte es una forma de ver la vida, es una forma de resolver tu visión de la vida. Pues hay una frase más o menos de Miquel Barceló, un pintor español, que él asumía que la pintura es una forma de desmorir, una forma de conectarse con el mundo. Entonces, mientras que algunos eligen la religión, otros eligen cualquier cosa, para mí el arte es conectarme con la vida. Terminamos. A lo mejor no te hice una pregunta que te hubiera permitido decir algo que tenías ganas de decir. A lo mejor lo hice y lo dijiste y lo querés repetir, querés confirmar, aseverar lo que ya dijiste. Como ya terminamos, te doy el micrófono, vos mirás la cámara y terminás diciendo eso que ya dijiste y querrías reafirmar, o aquello que no te pregunté y que no pudiste decir. Toma el micrófono. Bueno, más que decir algo, los invito a que conozcan mi trabajo y sean ustedes críticos sobre mi trabajo, sobre lo que piensan. Es muy interesante conocer la opinión de las personas. Creo que eso es una de las grandes oportunidades que ha generado las redes sociales, de que mucha gente miraba unas caricaturas, pero nadie sabía qué pensaban. Ahora con las redes sociales he conocido opiniones de muchas personas, y no estoy pensando en que esas opiniones tienen que ser positivas. Es muy interesante cuando gente te critica tu trabajo, dice que es malo, y es interesante eso también. Así que los invito a conocer mi trabajo, a que me sigan en Facebook, en Zuleta Cartonista. Allí constantemente estoy publicando mi trabajo, y los invito a que opinen, o sea, que conocer sus impresiones sobre mi obra, también que la difundan si consideran que es buena, consideran que es válido compartirla. Así que mi invitación es a que conozcan un poco mi trabajo y conocer también sus opiniones al respecto. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos.
Asegurador La Segunda. Y nos vamos. Espero que hayan disfrutado del programa, los comentarios de Zuleta y de su trabajo. Chau. Nos vemos la semana que viene. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. 55 años de Fante. Tecnologías para la producción. Interfaz. Soluciones gráficas. Diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. CIR, Consultorios Integrados Rosario, Italia 424, quinto piso. Teléfonos 529-0000, 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.